El mundo antediluviano desafía todo lo que crees saber. Antes del diluvio, la fe y el conocimiento se fusionaron en una era de milagros y enigmas. Descubre cómo la ciencia y la Biblia convergen para revelar un misterio que puede transformar tu visión de la historia. La Biblia nos recuerda, en aquel tiempo vivían gigantes. Hoy te invito a retroceder en el tiempo y descubrir cómo era la vida antes del diluvio. Un mundo tan diferente al que conocemos, donde la humanidad vivía en condiciones asombrosas y la interacción entre lo divino y lo humano era directa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era el clima, la geografía, la cultura y la tecnología en esa era? En este video exploraremos misterios y datos sobre el mundo antediluviano, combinando revelaciones bíblicas con hallazgos históricos y científicos. Mantente atento hasta el final, porque lo que descubrirás podría transformar por completo tu visión de la historia y la fe. Comencemos por lo esencial, la longevidad de sus habitantes. La Biblia nos dice que antes del diluvio, las personas vivían cientos, casi 1000 años. Adán alcanzó los 930 años, Set 912, y Matusalén, el hombre más longevo, vivió 969 años. Incluso Noé, figura central de esta narrativa, llegó a los 950 años. ¿Cómo era posible una vida tan prolongada? Una teoría respaldada por estudios de climatología sugiere que la Tierra estaba rodeada por una densa capa de vapor de agua, la cual protegía a la humanidad de la intensa radiación solar y creaba un clima templado y húmedo. Esta atmósfera, que permitió condiciones ideales para la vida, se desintegró con el diluvio, cambiando radicalmente el ambiente y afectando la salud humana. Pero la diferencia no se limitaba a la duración de la vida. En aquel tiempo, la relación entre lo divino y lo humano era mucho más palpable. Dios se comunicaba directamente con figuras como Adán, Eva, Caín, Enoc y Noé, ofreciéndoles instrucciones, advertencias y bendiciones. Esta cercanía espiritual marcaba una época en la que lo sagrado y lo terrenal se fundían. Además, la Biblia menciona una unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio origen a los Nefilim, seres descritos como gigantes con características tanto humanas como angelicales. Muchos estudiosos interpretan que estos hijos de Dios podrían haber sido ángeles caídos, que al rebelarse contra Dios descendieron a la tierra y se mezclaron con la humanidad, provocando una corrupción moral y violencia sin precedentes. Para entender este fenómeno, es crucial mirar aún más atrás, a la creación misma. Según la tradición bíblica, antes de la formación de la tierra, existía un orden celestial en el que Dios, acompañado de sus ángeles, estableció las bases del universo. Entre estos ángeles, destacó Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana. Originalmente un ser de gran belleza y poder, Lucifer se rebeló impulsado por el orgullo, reuniendo a un tercio de los ángeles para desafiar la soberanía de Dios. Su caída dio origen a Satanás, el adversario, y a los demonios que desde entonces han luchado contra la obra divina. Esta guerra espiritual marcó el inicio de una confrontación entre dos reinos, el de Dios y el del mal, conflicto que se intensificaría cuando la humanidad hiciera su aparición. En el inicio, la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, representaba el pináculo de la obra divina. Pero al caer en la desobediencia, Adán y Eva abrieron la puerta al pecado y Satanás, aprovechando la vulnerabilidad humana, se manifestó a través de la astuta serpiente. El engaño que llevó a la ruptura de la comunión con Dios no solo alteró el destino del primer hombre y la primera mujer, sino que sembró el caos en toda la creación. La historia de Caín y Abel es un reflejo trágico de esa ruptura.
Mientras Abel ofrecía lo mejor de su rebaño con humildad y fe, Caín, al presentar una ofrenda carente de sinceridad, desató celos y cometió el primer homicidio, marcando el inicio de una espiral de violencia y corrupción. A pesar de este panorama sombrío, hubo destellos de fe y comunión con lo divino. Enoc es un ejemplo sobresaliente, un hombre que caminó con Dios y fue arrebatado sin experimentar la muerte, demostrando que incluso en medio de una humanidad corrupta, la virtud y la conexión espiritual podían prevalecer. Su testimonio resuena como un faro de esperanza, recordándonos que la fidelidad puede ser recompensada, aun cuando el mundo se sumerja en la depravación. Otro aspecto que nos asombra es la tecnología y la ingeniería del mundo antediluviano. El relato del diluvio y el arca de Noé nos ofrece una visión de un ingenio casi inimaginable. Noé, elegido por su rectitud, construyó una embarcación colosal, diseñada para resistir las aguas que cubrirían la tierra, con medidas de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, equivalentes aproximadamente a 450, 75 y 45 pies. El arca contaba con 3 pisos y múltiples compartimentos. Fue construida en madera de gofer y recubierta de brea para sellarla contra la infiltración de agua. Esta obra maestra no solo salvó a la familia de Noé y a una muestra representativa de la fauna terrestre, sino que simboliza el extraordinario equilibrio entre fe y conocimiento técnico, entre la obediencia a lo divino y la aplicación de habilidades humanas. El diluvio mismo representa un punto de inflexión dramático en la historia. Las aguas, que inundaron la tierra durante 40 días y 40 noches, no solo purificaron un mundo lleno de pecado, sino que marcaron el comienzo de una nueva era. Tras la catástrofe, el clima se volvió más frío y seco, la atmósfera cambió y la expectativa de vida disminuyó drásticamente. Pero junto a este juicio, Dios ofreció un pacto. El arco iris, símbolo eterno de la promesa de nunca más destruir la tierra con agua, es testamento de la misericordia divina y de la oportunidad de un nuevo comienzo para la humanidad. El legado del diluvio es sin duda uno de los relatos más poderosos de la Biblia. Nos confronta con la dualidad de la existencia humana, la capacidad para alcanzar grandes alturas, evidenciada por las increíbles edades de los patriarcas, y al mismo tiempo la tendencia a la corrupción y al alejamiento de lo divino. En medio de un mundo antediluviano lleno de maravillas y horrores, se destaca la figura de Noé, un hombre justo en una generación perversa. Su obediencia inquebrantable, la construcción del arca y su papel como salvador de la humanidad son ejemplos de fe que resuenan a lo largo de la historia. Pero, ¿qué relevancia tiene todo esto para nosotros hoy? La historia del mundo antediluviano no es solo un relato de un pasado remoto, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia condición, la longevidad extrema, la cercanía de Dios y la presencia de seres que desafiaban la naturaleza humana. Nos muestran que la historia de la humanidad siempre ha estado marcada por la lucha entre el bien y el mal, por la tensión entre la grandeza potencial y la debilidad moral. Estudios en arqueología y geología han intentado reconstruir las condiciones de aquella época, sugiriendo que la Tierra pudo haber experimentado un clima más benigno y estable, lo que habría permitido una vida más larga y una mayor prosperidad en algunos aspectos. Aunque la evidencia científica aún es objeto de debate, estos hallazgos se entrelazan con las narrativas bíblicas para ofrecernos una imagen más rica y compleja de un mundo que, de alguna manera, parece sacado de la imaginación. El relato del diluvio también nos habla de la transformación. La destrucción total fue, en cierto sentido, un reinicio. Después de la catástrofe, la humanidad tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir sus sociedades y de reorientar su relación con Dios.
El pacto que Dios estableció con Noé es una promesa de esperanza, un recordatorio de que incluso tras el juicio más severo, siempre hay una oportunidad para la redención y el renacer. Esta idea es fundamental, pues nos invita a ver los momentos de crisis como oportunidades para una transformación profunda, tanto a nivel personal como colectivo. Además, la narrativa antediluviana nos muestra el impacto de la corrupción y el orgullo, la rebelión de Lucifer y la subsecuente mezcla de ángeles caídos con la humanidad simbolizan el inicio de una guerra espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. La introducción de seres híbridos, los Nefilim y el creciente alejamiento de la moral divina generan un escenario en el que la violencia, la idolatría y la iniquidad se vuelven moneda corriente. Este caos moral es el catalizador del diluvio, un acto de justicia divina que, aunque devastador, abre la puerta a un nuevo orden. La historia de Caín y Abel, con sus consecuencias trágicas, es un recordatorio de que la envidia y la falta de fe pueden llevar a la destrucción, mientras que la rectitud y la comunión con Dios son caminos de salvación. La figura de Noé se destaca en este contexto como un faro de esperanza. En una generación sumida en la corrupción, Noé es el elegido por Dios para preservar la vida y dar inicio a una nueva era. Su historia no solo es un testimonio de fe, sino de resiliencia y obediencia frente a la incredulidad. Durante 120 años, Noé trabajó incansablemente en el arca, predicando el arrepentimiento en un mundo que se burlaba de él. Su determinación y su compromiso con Dios son ejemplos que trascienden el tiempo y que nos invitan a confiar en que, incluso en medio del escepticismo, la fe verdadera puede marcar la diferencia. A lo largo de este video, examinaremos también cómo la tecnología y la ingeniería se manifestaron en el mundo antediluviano. El arca de Noé, con sus dimensiones colosales y su diseño meticuloso, es una prueba de que el conocimiento humano, guiado por la inspiración divina, alcanzó niveles extraordinarios. Esta obra de ingeniería no solo fue crucial para la supervivencia de la vida, sino que simboliza la unión entre fe y ciencia, entre lo espiritual y lo material. Es un recordatorio de que el progreso no está reñido con la devoción. Al contrario, puede ser una manifestación de la sabiduría que Dios imparte a la humanidad. Por otro lado, la evolución de la moral y la ética en este periodo es otro tema que exploraremos en profundidad. La corrupción, la violencia y la idolatría alcanzaron niveles tan altos que la tierra se volvió intolerable para Dios. Sin embargo, en medio de tanta depravación, surgieron ejemplos de integridad y fe, como la vida de Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado sin conocer la muerte. Estos contrastes nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de la redención y la transformación siempre existe. La ciencia moderna, con sus estudios en geología y climatología, ha aportado perspectivas que complementan y a veces desafían las narrativas bíblicas. Algunos investigadores sugieren que la Tierra pudo haber experimentado condiciones ambientales radicalmente diferentes en el pasado, lo que habría facilitado una longevidad extrema y una mayor estabilidad en ciertos ecosistemas. Aunque estas teorías aún se debaten, nos invitan a considerar que la historia antediluviana puede tener raíces tanto en la fe como en fenómenos naturales extraordinarios. La importancia del diluvio no se limita a su dimensión destructiva, también es un símbolo de renacimiento. Después de la inundación, Dios estableció un pacto eterno con Noé y sus descendientes, representado por el arco iris que garantiza que nunca más se destruirá toda la vida con agua. Este pacto es una promesa de misericordia y de la posibilidad de un nuevo comienzo. Un mensaje de que, pese a los errores del pasado, siempre hay esperanza para el futuro. Es una lección sobre la capacidad de la humanidad para aprender de sus errores y sobre la eterna disposición de Dios para restaurar y redimir.
Al final, el relato del mundo antediluviano es una invitación a reflexionar sobre la dualidad de la existencia humana, la posibilidad de alcanzar una vida llena de abundancia y paz y la tendencia a caer en la corrupción y el orgullo. Nos desafía a considerar cómo nuestras propias vidas pueden ser transformadas a través de la fe y el arrepentimiento, y cómo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay una luz de esperanza que nos guía hacia la redención. Si este tema te ha despertado la curiosidad y deseas profundizar en los misterios de un mundo perdido, te invito a quedarte hasta el final de este video. Suscríbete, dale like y comparte este contenido para que más personas puedan descubrir estos secretos fascinantes sobre el mundo antes del diluvio. Juntos exploraremos una historia que va más allá de la simple narrativa de la destrucción, una historia de transformación, de fe y de la eterna búsqueda del equilibrio entre lo divino y lo humano. A lo largo de este recorrido, presentaremos datos respaldados por la Biblia, apoyados en investigaciones históricas y científicas que te permitirán ver con otros ojos la magnitud de aquel tiempo. Analizaremos las teorías sobre la atmósfera prediluviana, la interacción directa entre Dios y los hombres, y el papel de los ángeles caídos en el devenir de la humanidad. Además, cuestionaremos cómo estos relatos han influido en la evolución de la moral, la ética y la tecnología, y cómo su legado sigue marcando nuestro presente. La historia del diluvio no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja la lucha constante entre el bien y el mal, la esperanza y la desesperación, la fe y la rebelión. Nos recuerda que, aunque la humanidad puede caer en la corrupción, siempre existe la posibilidad de renacer a través del arrepentimiento y de la guía divina. Este video te llevará a través de un viaje de descubrimiento en el que cada capítulo te revelará nuevas facetas de un mundo que, a pesar de su devastación, encierra lecciones eternas para nosotros. Y ahora te pregunto, ¿qué piensas sobre un mundo en el que la longevidad era la norma, donde los límites entre lo humano y lo divino se difuminaban y donde la tecnología y la fe se unían para crear maravillas inimaginables? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva sobre la historia y sobre la condición humana si pudieras ver esos tiempos con tus propios ojos? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete y comparte este video para que juntos podamos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento de este fascinante tema. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Que este conocimiento te inspire a cuestionar, a aprender y a transformar tu propia vida a partir de las lecciones del pasado. Recuerda que cada historia antigua encierra secretos que pueden cambiar la manera en que vemos nuestro presente y construir un futuro lleno de esperanza y redención. Vamos allá y que Dios te bendiga.